Apenas tenía 16 años, cuando me vi envuelta en una serie de trabajos como niñera. En esa época, el concepto de contratar a alguien para cuidar a los niños durante unas horas era sumamente inusual en México. Comencé en esto de manera casi accidental, cuidando ocasionalmente a mis primos a cambio de una modesta paga proporcionada por una de mis tías. Un día esa misma tía me sorprendió al decirme que me había recomendado con una vecina que vivía cerca de su casa. Inicialmente asumí que se trataría de un trabajo puntual, una experiencia de una sola vez. Sin embargo, la señora quedó tan impresionada con mi responsabilidad que no solo se convirtió en una clienta recurrente, sino que también me recomendó a otras personas. De repente me vi inundado de solicitudes de padres que anhelaban mis servicios. En aquel tiempo disfrutaba enormemente de trabajar como niñera. Siempre me habían encantado los niños y además, como un adolescente sin muchos gastos, el dinero que ganaba era más que suficiente, incluso más de lo que podía imaginar. Me podía permitir comprar cosas que la mayoría de mis compañeros de escuela o amigos no podían ni siquiera soñar. Además, el trabajo ofrecía horarios flexibles que me permitían realizar mis tareas escolares cuando fuera necesario. Era el trabajo perfecto para mí y hubiera deseado que siguiera así, de no ser por una tarde que cambió todo. Una señora, para la cual llevaba apenas unas cuantas semanas trabajando, me mencionó que había hablado de mí con una amiga suya, una mujer interesada en mis servicios. Al principio lo tomé como una propuesta, como uno más de los trabajos habituales, pero a medida que escuchaba los detalles, la singularidad de la situación comenzó a resonar en mi mente. La mujer en cuestión deseaba que alguien se hiciera cargo de su hija durante toda una tarde y la noche. Debía llegar a su casa como a las 5 de la tarde y permanecer hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Mis primeras dudas surgieron al instante, ya que no estaba segura de que mis padres me permitieran pasar toda la noche en casa de alguien, así que de manera inmediata rechacé la oferta, aunque pensé que eso sería absolutamente todo relacionado con aquella mujer que solicitaba mis servicios. La realidad demostró ser bastante diferente. Apenas una semana después de la inusual propuesta, el teléfono de mi casa sonó. En esta ocasión mi padre fue el que respondió. Él siempre había estado a favor de que trabajara, creyendo firmemente que el empleo, incluso a temprana edad, era saludable para aprender la importancia del dinero y cómo saber administrarlos desde joven. La voz del otro lado de la línea pertenecía a una mujer amable que deseaba una niñera. Al principio esto no me sorprendió, ya que mi creciente reputación entre el círculo de las señoras generaba este tipo de llamadas. Contesté con naturalidad, pero la sorpresa llegó cuando la mujer propuso el mismo trato que aquella noche. Estaba dispuesta a pagarme 5,000 pesos solo por cuidar a su hija. La suma era tentadora para un adolescente de 16 años como yo. Al estar el teléfono en alta voz, mi padre escuchó toda la conversación y me miró en busca de aprobación. Vaciló un momento, evaluando la oferta y revisando los riesgos. En México, la inseguridad y la delincuencia eran realidades cotidianas, lo que generaba la preocupación lógica de mi padre. Notando la indecisión de mi padre y sintiendo que la mujer al otro lado de la línea esperaba una respuesta, le dije que no estaba del todo segura, que hablaría con mis padres y le devolvería la llamada. La mujer aceptó y después de eso, colgó. Mi padre y yo compartimos nuestras dudas y reflexiones. Mi padre sugirió esperar a que mi madre llegara del trabajo para que ambos, como familia, tomáramos la mejor decisión. La perspectiva de pasar prácticamente todo un día fuera de mi casa me generaba una mezcla de emoción y ansiedad. La tentación de ganar una suma tan considerable era enorme, sobre todo porque ya tenía en mente el deseo de comprar algo que siempre había querido, un teléfono. En esa época no era común que las personas tuvieran teléfonos celulares, pero la idea de poseer uno me emocionaba mucho. Mientras esperaba a mi madre, comencé a idear argumentos convincentes que pudiera persuadir a mis padres para que me permitieran aceptar el trabajo. Pensé en resaltar la responsabilidad que me había demostrado en trabajos anteriores, la oportunidad única de ganar tanto dinero en una sola noche, y mi deseo de adquirir algo que mejoraría mi vida cotidiana. Aunque sabía que la seguridad era preocupación legítima, estaba decidida a convencer a mis padres de que esta oportunidad valía la pena. En cuanto mi madre llegó, compartimos la noticia de la oferta. Como era de esperar, su respuesta inicial fue un rotundo no. Sin embargo, no me di por vencida y comencé a decirle mis argumentos. Le aseguré que sería muy responsable y que pediría el número de teléfono de la mujer para estar en contacto de cualquier emergencia. Mi padre también se unió con mi idea, afirmando que la mujer sonaba bastante normal y muy amable. Además propuso una medida adicional.
para asegurarnos de que todo estuviera bien. Se ofreció a llevarme hasta la casa de la mujer y conocerla personalmente para verificar que todo estuviera en orden. Aunque mi madre no estaba del todo convencida, 2 personas lanzando continuamente argumentos finalmente le hicieron ceder. Accedió con la condición de que mi padre tomara las precauciones necesarias para garantizar mi seguridad. Casi sin perder tiempo, corrí al teléfono y le comuniqué a la mujer que aceptaba el trabajo. La señora parecía muy contenta y agradecida de que estuviera dispuesta a cuidar a su hija durante todo un día. Me explicó por teléfono que tenía que salir durante ese día y no tenía con quién dejar a su hija. Agradecí la confianza y le aseguré que estaría allí el día acordado. Cuando llegó el día, mi padre, cumpliendo su promesa, me llevó a la casa de la mujer. Aquella residencia era bastante grande, evidenciando el nivel económico acomodado. Al entrar, la mujer demostró ser muy amable, como lo había sido por teléfono, agradeciendo nuevamente que aceptara cuidar a su hija. Le explicó a mi padre que habían intentado encontrar a una niñera, pero nunca habían tenido éxito, lo que nos hizo sospechar que probablemente era originaria de los Estados Unidos. Aunque este detalle nos resultó curioso, no le dimos mucha importancia. Tras una breve charla, mi padre se retiró dejándome sola con la mujer. En cuanto él se fue, la señora sugirió que podría conocer a Frida, es así como se llamaba la niña. Le respondí con un sí y ella me llevó a la habitación de la niña, la cual estaba en la planta superior. En el camino la mujer me explicó que Frida tenía una imaginación muy activa y recientemente había desarrollado una fase en la que tenía un amigo imaginario. Me advirtió amablemente que a Frida le gustaba que trataran a ese niño invisible como si fuera real. Si bien ya no me sorprendía que los niños pudieran ser un tanto extraños, ya que después de cuidar a muchos de ellos, sabía que muy a menudo se sumían en su fértil imaginación, y en ocasiones lo mejor era simplemente jugar a lo que ellos quisieran, ya que eventualmente ellos mismos olvidarían la realidad. Sin embargo, cuando le respondí a la mujer que estaba bien y que trataría de seguirle el juego a su hija para fomentar su imaginación, no pude evitar cierta inquietud al cruzar la puerta de la habitación de Frida. Sin embargo, en ese momento, al ver a Frida, me di cuenta que la niña tenía alrededor de 9 o casi 10. Resultaba muy extraño a que a esa edad aún se aferrara a las fantasías infantiles. Decidí no cuestionar nada, recordando que no tenía por qué juzgar las elecciones de crianza de los demás, y me limité a presentarme a Frida. Le expliqué que sería su niñera mientras su mamá no estuviera en casa, y que podríamos jugar y ver películas para pasar el tiempo. La niña, con una sonrisa, le pareció bastante normal. Respondió el saludo y me aseguró que tenía muchos juegos con los que podríamos divertirnos. Aparentemente todo marchaba bien. La madre, satisfecha al ver que nos llevábamos muy bien, la madre de Frida recogió una pequeña maleta, dejándonos a ella y a mí completamente solas. Al principio todo transcurría de manera normal. Pasamos alrededor de 2 horas hablando y jugando a un juego de mesa. Después de eso, propuse ver una película mientras comíamos palomitas. Frida, muy emocionada, aceptó y se dirigió a la sala para elegir el disco, mientras yo esperaba a que las palomitas se cocinaran en el microondas. Y algo inusual comenzó a ocurrir. Comencé a escuchar unos pasos que parecían dirigirse hacia la cocina. Al principio no le di mucha importancia, pensando que era la niña que había elegido la película y venía a la cocina para estar conmigo. Además escuché risitas provenientes del exterior de la cocina, lo cual confirmó mi suposición. Sonreí pensando que Frida trataba de esconderse para asustarme, como los niños pequeños suelen hacerlo. Pensando que la situación anterior había sido un simple juego de la pequeña Frida, decidí seguirle la corriente. Entendía perfectamente que a los niños les encantaba asustar a otros, y este juego era común y lleno de emoción. Así que al apagarse el microondas, saqué las bolsas de palomitas y me dirigí hacia la puerta de la cocina. En ese momento aún alcanzaba a ver la sombra del marco de la puerta y también percibía risitas que delataban su ubicación. Estaba lista para dar unos pasos y fingir sorpresa cuando la niña saltara para asustarme. Sin embargo, al cruzar el marco de la puerta, no solo saltó nadie para asustarme, sino que no había absolutamente nadie ahí. Un gran escalofrío se presentó en todo mi cuerpo. No podía creer que no hubiera nadie ahí después de haber visto las sombras y haber escuchado las risas. Incluso si Frida se hubiera arrepentido y se hubiera alejado corriendo, estaba tan cerca que habría escuchado sus pasos, pero no había nadie. Decidí no hacer un escándalo y pensar que tal vez era la sombra de alguna otra cosa. Intenté convencerme de que las risas eran las de Frida, que se habían proyectado con un eco. No quería indagar más y fui hacia la sala para ver la película con la pequeña.
Frida había elegido una película de Barbie, algo que a mí personalmente no me agradaba mucho, no le prestaba mucha atención y mi mente le volvió a dar vueltas a lo que acababa de suceder. Cada explicación lógica que intentaba encontrar solo me hacía darme cuenta de que no había una razón racional para lo sucedido. En algún momento de la película, las palomitas se agotaron y Frida me preguntó si podía hacer más. Me levanté y fui a la cocina para preparar otra bolsa, pero esta vez me sentía mucho más nerviosa respecto a lo ocurrido. Volteaba constantemente hacia la puerta, buscando la sombra, pero por más que lo hacía, no lograba ver nada. La incertidumbre se apoderaba de mí, mientras el silencio de la casa se mezclaba con la tensión que sentía en el ambiente. Mientras caminaba de vuelta a la sala con Frida, noté que algo estaba fuera de lo común. Parecía que la niña estaba hablando con alguien. Inicialmente pensé que tal vez estaba charlando con su amigo imaginario, así que no le di demasiada importancia y continué avanzando. Pero a medida que me acercaba, la conversación se volvía más clara y, para mi sorpresa, pude escuchar claramente las palabras de Frida. Ella le estaba diciendo a alguien que no me volviera a asustar, ya que le agradaba y no quería que me fuera como las otras personas que la habían cuidado. Esto me impactó bastante, considerando que aún estaba un poco aturdida por lo sucedido. Pero lo que resultó verdaderamente escalofriante fue cuando escuché claramente la voz de un segundo niño, que le respondió a Frida que era divertido asustarme y que disfrutó viendo mi reacción cuando salí de la cocina y él desapareció. Al llegar a la sala le pregunté a Frida con quién estaba hablando, pero rápidamente me di cuenta que estaba completamente sola. Miré en todas las direcciones en busca de aquel pequeño niño con el que estaba hablando, pero no vi absolutamente nada. Desesperada por obtener respuestas, volví a preguntarle a Frida quién era la persona con la que hablaba. La niña encogió un poco los hombros y me dijo que estaba hablando con Miguel. Intrigada le pregunté quién era ese tal Miguel, y Frida respondió que él era su amigo que vivía en esa casa antes de que ellas llegaran. Según Frida, a Miguel no le gustaban mucho los extraños, pero podría ser su amiga si quisiera. Recordé las instrucciones de su madre de seguirle la corriente en todo lo relacionado con su amigo imaginario. Traté de fingir una sonrisa y le dije que, por supuesto, me encantaría ser amiga de Miguel para que ya no le cayera mal. Casi de inmediato, Frida miró en la dirección de un sillón vacío en la sala. Me dijo que Miguel no estaba del todo convencido de que yo fuera amiga de él, pero yo le aseguré que Miguel no tenía nada que temer. Frida volvió a mirar hacia el sillón y luego hacia mí, diciéndome que si yo quería ser amiga de Miguel, teníamos que jugar a las escondidas. Accedí a jugar a las escondidas con ellos, pensando que tal vez había sido Frida quien imitó otra voz, y que la sugestión de la tensión del momento me hicieron escuchar la voz de algo completamente diferente. Cabe destacar que para este momento ya era noche, aunque la casa estaba completamente iluminada por su propia luz. La atmósfera inquietante de la casa parecía intensificarse, pero decidí seguir adelante con el juego para descubrir más sobre este misterioso amigo imaginario llamado Miguel. Frida propuso que fuera yo la que contara. Le dije que estaba bien y que contaría hasta 100 para que ambos pudieran esconderse. La propuesta emocionó bastante a Frida, quien salió corriendo de la habitación en busca de un lugar adecuado para ocultarse, mientras yo seguía contando sin demasiada preocupación. Llegando cerca del número 95, ocurrió algo completamente inusual. Todas las luces de la casa se apagaron de repente. Este apagón no solo afectó la luz de la habitación en la que me encontraba. En cuestión de segundos, toda la casa quedó sumida en la oscuridad total. Sorprendida, me asomé por la ventana y rápidamente noté que las demás casas de la cuadra aún contaban con luz. Descartando la posibilidad de un apagón general, la hipótesis de que Frida estaba detrás de esta oscuridad comenzó a parecer muy extraño. El interruptor de la caja de fusibles estaba ubicado a una altura inalcanzable para una niña de su estatura. Justo cuando estaba a punto de llamar a Frida para informarle sobre la situación extraña, escuché su voz diciéndome que a Miguel le gustaba jugar a oscuras. Fastidiada de escuchar ese nombre, comencé a caminar por la casa intentando encontrar a la pequeña. Sin embargo, debido a que no era mi hogar, tropecé con muebles y objetos en la penumbra constante, ya que realmente no se veía absolutamente nada. La temperatura en la casa también empezó a descender, creando un ambiente aún más tenebroso. Después de un tiempo considerable de vagar por la casa en círculos sin encontrarla, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Traté de mantener la calma, recordando que seguía cumpliendo con mi trabajo. Con voz serena propuse cambiar un poco las reglas del juego para equilibrar la situación.
Le pedí a Frida que hiciera un ruido cada vez que lo solicitara para facilitar mi orientación en la oscuridad. No hubo respuesta inmediata, pero después de un tiempo escuché claramente un aplauso proveniente debajo de las escaleras. Intrigada me dirigí hacia allí y volví a pedir otro ruido, pero esta vez escuché un pisotón, confirmando que algo estaba sucediendo en la bodega que se encontraba debajo de las escaleras. Con una sensación de alivio y cierta seguridad de haber localizado a Frida, tenté la puerta para abrirla, y aquella puerta solamente tenía una manija, y al tirar hacia abajo se abrió sin resistencia. Al intentar jalarla, sentí como alguien la cerraba desde dentro. En un principio pensé que era la pequeña haciéndome una travesura. Con una sonrisa para calmar el ambiente, le dije que ya la había encontrado y que no podía evitar que terminara así. Intenté abrir la puerta nuevamente, pero en ese momento algo sorprendente ocurrió. Quien creía en ese momento que era Frida, volvió a jalar la manilla, pero esta vez con tanta fuerza que arrancó la manija, haciendo que yo cayera de sentón y que la puerta se abriera por completo. Pregunté de inmediato a Frida si estaba bien, pero al observar con detenimiento me horroricé al darme cuenta de que lo que estaba en la bodega no era Frida. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como los de un gato. Un grito escapó de mis labios y retrocedí. En ese mismo instante las luces de la casa se encendieron de nuevo, revelando que en el espacio de abajo de las escaleras estaba completamente vacío. Frida asomó la cabeza desde arriba, riendo y declarando que todo el tiempo había estado escondida debajo de la cama de su madre. Había ganado el juego. Aterrorizada llamé a mi padre para contarle lo sucedido. Al principio, él intentó decirme que solamente estaba un poco cansada y que no estaba acostumbrada a ese tipo de niños, o que también me había asustado un poco porque no conocía la casa y mucho menos en la oscuridad. Sin embargo, yo estaba sumamente aterrada e insistí que no podía quedarme en la casa el resto de la noche. Tras suplicar durante un tiempo considerable, mi madre decidió ir para hacerme compañía y cuidarnos a ambas durante el resto de la noche. Al día siguiente, antes de que la madre de Frida regresara, mi madre se fue temprano. Nunca supe realmente lo que ocurrió en esa casa. Después de recibir mi pago, salí de ahí, y aunque la mujer me llamó unas semanas después para proponerme cuidar a la pequeña, rechacé la oferta y nunca más volví a poner un pie en esa casa.